Lugar soleado. Yasunari Kawabata. En el otoño de mis 24 años conocí a una muchacha en una posada a orillas del mar. Fue el comienzo del amor. De repente la joven irguió la cabeza y se tapó la cara con la manga de su kimono. Ante su gesto, me dije, la he disgustado con mi mal hábito. Me avergoncé y mi pesadumbre se hizo evidente. Fijé la vista en ti, ¿no? Sí, pero no es para tanto. Su voz sonaba gentil y sus palabras cálidas. Me sentí aliviado. ¿Te molesta? No, de verdad, está bien. Bajó el brazo. En su expresión se notaba el esfuerzo que hacía para aceptar mi mirada. Miré hacia otro lado y fijé la vista en el océano. Desde hacía mucho tenía ese hábito de fijar la vista en quien estuviera a mi lado y para su disgusto, muchas veces me había propuesto corregirme, pero sufría si no observaba los rostros de quienes estaban cerca. Me aborrecí al darme cuenta de que lo estaba haciendo. Tal vez el hábito tenía de haber pasado mucho tiempo interpretando los rostros ajenos, luego de perder a mis padres y mi hogar cuando era un niño, y verme obligado a vivir con otros. Tal vez por eso me volví así, pensaba. En cierto momento, con desesperación, traté de definir si había desarrollado esa costumbre después de haber sido adoptado o si ya existía antes, cuando tenía mi hogar, pero no encontraba recuerdos que pudieran aclarármelo. Fue entonces, al apartar los ojos de la muchacha, que vi un lugar en la playa bañado por el sol del otoño, y ese lugar soleado despertó un recuerdo por largo tiempo enterrado. Tras la muerte de mis padres, viví solo con mi abuelo durante casi 10 años en una casa en el campo. Mi abuelo era ciego. Años y años se sentó en la misma habitación ante un brasero de carbón en el mismo rincón, vuelto hacia el este. Cada tanto volvía la cabeza hacia el sur, pero nunca al norte. Una vez que me di cuenta de este hábito suyo, de volver la cabeza solo en una dirección, me sentí tremendamente perturbado. A veces me sentaba durante un largo rato frente a él observando su rostro, preguntándome si se volvería hacia el norte al menos una vez. Pero mi abuelo volvía la cabeza hacia la derecha cada 5 minutos, como una muñeca mecánica, fijando la vista solo en el sur. Eso me provocaba malestar. Me parecía misterioso. Al sur había lugares soleados y me pregunté si aún siendo ciego podía percibir esa dirección como algo un poco más luminoso. Ahora, mirando la playa, recordaba ese otro lugar soleado que tenía olvidado. Por aquellos días fijaba la mirada en mi abuelo esperando que se volviera hacia el norte. Como era ciego podía observarlo fijamente y me daba cuenta ahora de que así se había desarrollado mi costumbre de estudiar los rostros y que este hábito ya existía en mi vida de hogar y que no era un vestigio de servilismo. Ya podía tranquilizarme en mi autocompasión por esta costumbre. Aclarar la cuestión me provocó el deseo de saltar de alegría, tanto más porque mi corazón estaba colmado por la aspiración de purificarme en honor de la muchacha. La joven volvió a hablar. Me voy acostumbrando, aunque todavía me intimida un poco. Esto significaba que podía volver a mirarla. Seguramente había juzgado rudo mi comportamiento. La observé con expresión radiante. Se sonrojó y me lanzó una mirada disimulada. Mi cara dejará de ser interesante con el paso de los días y las noches, pero no me preocupa. Hablaba como una criatura. Me sonreí. Me pareció que repentinamente nuestra relación había adquirido otra intimidad, y quise llegar hasta ese lugar soleado de la playa, con ella y con el recuerdo de mi abuelo. Soy Vero Vitali y he leído un cuento de Yasunari Kawabata.